Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al módulo 5 de la estructura del Programa Interno de Protección Civil. El día de hoy vamos a estar analizando cómo llevar a cabo esta integración de la diferente información que tenemos de una organización para plasmarlo en un programa interno de protección civil, de acuerdo a lo que nos pide la ley. Y bien, les voy a compartir ahí en su pantalla parte de la presentación para que podamos ir siguiendo el contenido de lo que vamos a estar observando. Bien, como les decía, este módulo nos habla acerca de la estructura del Programa Interno de Protección Civil y esta estructura está basada en el reglamento de la Ley General de Protección Civil en el artículo 76, que de manera muy general nos dice que el Programa Interno de Protección Civil tiene 3 secciones. Una de ellas es el plan operativo, la siguiente es el plan de contingencias y la tercera de ellas es el plan de continuidad de operaciones. Estas 3 secciones o 3 planes integran el Programa Interno de Protección Civil. De acuerdo a la complejidad del inmueble, pues obviamente va a aplicar cada una de ellas. El plan operativo está integrado de forma inicial por 3 secciones que son los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación, cada uno de estos con su diferente temática, pero la más importante de todas ellas y la más importante en sí del Programa Interno de Protección Civil en general va a ser la prevención, en la que nosotros nos vamos a enfocar o vamos a enfocar nuestros esfuerzos en prevenir que sucedan accidentes, en prevenir que sucedan ciertas situaciones complejas que obviamente son las que tratamos de evitar. En la prevención vamos a tener diferentes puntos, como por ejemplo es la organización, calendarización de actividades, directores de inventarios, identificación de riesgos y su evaluación, la señalización, el mantenimiento preventivo y correctivo, las medidas y equipo de seguridad, el equipo de identificación, la capacitación y difusión, los ejercicios y simulacros. Una vez de que nosotros integramos esta parte que es preventiva, si por alguna situación nos llega a fallar, debemos nosotros de tener una manera de alertar a la población del inmueble y en consecuencia actuar también con los planes de emergencia, de atención a la emergencia, para mitigar los efectos ocasionados por la situación que estemos viviendo. En este caso, en su programa de auxilio, vamos a tener el alertamiento y los planes de emergencia enfocados a lo que necesita el inmueble. Y bien, este su programa de auxilio es porque ya nos falló algo en nuestro programa de prevención. Finalmente, tenemos el subprograma de recuperación, que consiste en tener una evaluación de daños y tener una vuelta a la normalidad. Esta vuelta a la normalidad no implica a regresar a las condiciones en cómo estábamos antes de que sucediera la emergencia, sino regresar a un punto antes de la emergencia, pero corrigiendo todo lo que estaba mal y que ocasionó que se diera esa emergencia o que esta emergencia creciera. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a integrar el Programa Interno de Protección Civil en su plan operativo. Este plan operativo es lo que originalmente se conocía como el Programa Interno de Protección Civil. Bien, dentro de los recursos de nuestro Programa Interno de Protección Civil, también tenemos la siguiente sección, que es el plan de contingencias. El plan de contingencias, como tal, no va a ser abordado a fondo en este tema en el módulo 5, sino que se va a abordar en el módulo 6 para que se pueda especificar y aclarar ya punto por punto de estos planes. Sin embargo, lo voy a mencionar de manera muy general. El plan de contingencias, según el contenido que tiene el reglamento de la Ley General de Protección Civil, tiene 4 áreas fundamentales. La primera de ellas es la evaluación inicial de riesgos de cada puesto de trabajo, la valoración del riesgo, las medidas y acciones de autoprotección y la difusión y socialización de este plan de contingencias. Aquí, la parte focal de este plan de contingencias está en el análisis de riesgo por puesto de trabajo, que desde cierto punto de vista no tiene mucho que ver con lo que es un plan de contingencias, porque un plan de contingencias se identifica mucho con un plan de emergencias. Aquí está enfocado de cierta manera a lo que es un análisis de riesgo por puesto de trabajo, pero de qué manera nosotros sí le vamos a dar ese enfoque de emergencias. Lo vamos a lograr haciendo esos análisis para puestos de trabajo que seguramente no están incluidos en lo que ya nos pide la Secretaría del Trabajo, que son los análisis de riesgo por puesto de trabajo
de la norma 17. Esto es para, obviamente, en México. Y estos análisis de riesgo por puesto de trabajo que no se incluyen normalmente son todos aquellos que tienen que ver con la atención a las emergencias. Como por ejemplo los brigadistas, que son de incendios, de búsqueda y rescate, de primeros auxilios, de evacuación, de productos químicos, de huracanes, dependiendo la organización, qué tipo de brigadas tengan, es como se van a hacer estos tipos de análisis. Y obviamente en el caso específico, por ejemplo, de el sector público, las instituciones que tienen que brindar apoyo en el caso de emergencias, pues tendrían que tener la evaluación de sus riesgos para tener las protecciones necesarias para esa función que desarrollen. Es decir, si alguien va a estar apoyando en casos de inundación, en casos de derrumbe, qué equipo de protección deben de tener o qué medidas de autoprotección se deben de generar para evitar de que los que están apoyando sean parte de los números de las personas afectadas. Y el tercer plan que se marca en el Programa Interno de Protección Civil es el Plan de Continuidad de Operaciones. Este tiene pues más secciones numeradas en el reglamento, en el artículo 76 del reglamento, de la A a la K, pero la parte medular de este plan de continuidad de operaciones es identificar las funciones críticas de la organización, o sea, de aquellas de las que dependemos para otorgar el servicio, la línea de sucesión de mando, es decir, quiénes van a tomar decisiones, cómo vamos a garantizar que después de la situación de emergencia o desastre, nosotros sigamos operando. Y ahí es donde viene un análisis de recursos, de personas, de lugares, de proveedores, de materia prima, etcétera. Todo esto lo debemos de tener en un plan analizado a grosso modo que nos permita dar continuidad de operaciones. Esto para muchas de las empresas puede no ser algo que se tenga que informar de manera tan abierta. Sin embargo, hay ciertos sectores que son vitales para la funcionalidad de la sociedad, como es el caso de la energía eléctrica, del agua potable, de servicios de telecomunicaciones actualmente, telefonía fija, telefonía móvil, radiocomunicación, que sin ellos se puede tener ciertos problemas en la sociedad en general, ¿no? Entonces, por eso se debe garantizar su continuidad de operaciones y obviamente las operaciones del sector público que nos va a dar auxilio en estas situaciones, pues debe de mantenerse. Entonces, estos planes de continuidad de operaciones están pensados principalmente en esto. Ahora, nuestra primera parte o nuestra primera sección del Programa Interno de Protección Civil tiene como tal el plan operativo y a su vez las tres secciones que ya habíamos comentado, el subprograma de prevención, auxilio y el subprograma de recuperación. En estos tres subprogramas nosotros debemos de integrar cierta información necesaria para darle veracidad a todo lo que estamos haciendo. Como les decía, la parte más pesada debe ser la parte de la prevención. Entendamos la prevención que está antes de que nosotros estemos expuestos a una situación de emergencia o desastre. Es decir, si alguien está apoyando en una situación de emergencia y va a evacuar a personal de un lugar porque ya hay un río crecido y le llaman a esto actividades de prevención, pues ya no son de prevención, sino son de auxilio a la población porque ya estamos dentro de la emergencia. Entonces, estas ya no son actividades de prevención. Prevención sería haber reubicado a estas personas porque ya sabemos que están en una zona inundable antes de que llegara esta afectación y cuando sucede la afectación ya no hay nada que mover, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, así como esto, es necesario entender que la prevención en algunos casos es posible al 100%, en otros casos solamente es posible parcialmente. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en tratar de lograrlo al 100% si es posible, y si no, pues obviamente tener todos los planes necesarios para evitar que nos afecten tanto estas situaciones de emergencia. Entonces, dentro de su programa de prevención, vamos a partir con lo que es ya la integración del Programa Interno de Protección Civil de la siguiente manera. Obviamente todo documento debe tener una carátula, algo que nos presente de qué habla
el programa interno de protección civil. Vamos a mantener una imagen relativa a protección civil, una imagen relativa al inmueble, el logotipo de la dependencia o de la organización que es la propietaria de ese programa interno de protección civil. Y en el caso, por ejemplo, de que reciban ayuda de algún asesor, ya sea una empresa o alguna marca en específico, también se podrá colocar en esta carátula. El siguiente punto, que es uno de los más importantes dentro de un programa de protección civil, porque al final de cuentas es el documento que nos dice que lo que se está expresando en el programa de protección civil es verídico y que son los responsables directos de ese funcionamiento de ese programa de protección civil, o que no solamente fue algo que me inventé y metí ahí a la autoridad como aviso nada más para evitar la sanción, es la protesta de veracidad del programa interno de protección civil. Esta deberá ser firmada por el representante legal o el gerente general de la organización, que es la máxima autoridad del inmueble, y a su vez, en el caso de que tengan algún consultor o algún asesor externo, también la deberá firmar, ambos con sus registros o con la información que los identifique. Y en esta protesta de veracidad hay algunos puntos que son vitales. De entrada, la fecha en la que se firma este documento, porque obviamente eso también, en el caso de que ustedes sean consultores o se dediquen a dar este tipo de apoyo a organizaciones, pues va a decir cuándo hicimos este documento. La otra es referir la protesta de veracidad basada en los reglamentos, tanto a nivel federal, si es posible, a nivel estatal o a nivel municipal, si existen este tipo de reglamentos o leyes que nos digan acerca de la falsedad de las declaraciones, pues también se deberá mencionar en su programa. De hecho, en el documento en Word, que un poquito más adelante lo vamos a analizar, pues también vienen ciertos machotes que les pueden servir como referencia. Necesitaremos también integrar un índice dentro del programa para encontrar fácilmente cada una de las secciones de nuestro programa de protección civil. Y aquí es importante mencionar que este índice nos deberá de desglosar el contenido también con la misma estructura con la que viene en el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Es decir, no vamos a poner primero por acá el plan de auxilio, por acá las brigadas, por acá los equipos de emergencia, cuando ya la misma ley nos está dando unos puntos que se deben de cumplir y una cierta estructura del documento. Después viene una sección con datos generales. Estos datos generales obviamente son de la organización. ¿Qué puntos son los principales que se deben de marcar aquí? La denominación, la razón social, el RFC, la dirección, número de teléfono, si tienen página web, si tienen algún tipo de contacto adicional, así como el representante legal. Y en el caso de tener algún consultor, pues también será importante incluir los datos del consultor para que en el caso de una revisión del programa de protección civil se pueda consultar si tienen dudas o se pueda hacer alguna aclaración con ellos directamente. El siguiente punto es una introducción que a manera general, o como en cualquier otro documento, nos debe hablar qué es lo que va a hablar nuestro documento, en qué está basado. Se pueden mencionar puntos como, por ejemplo, cuándo nació la protección civil en México, algo muy general, algo que nos sitúe en la situación de este programa de protección civil. Y si tenemos datos relacionados, ya sea al municipio o más específicamente a la empresa o la institución de la que se está analizando en relación a situaciones de emergencia, será importante integrarlas en esta introducción para que obviamente también le dé más peso a este documento y que sea al final del día pues un documento específico hecho a la medida para nuestra organización. Entonces sí, entraremos al plan operativo con su subprograma de prevención, que es el primero de los programas que nosotros tenemos que analizar. Bien, en nuestro programa de prevención del plan operativo, nosotros vamos a tener diferentes secciones que debemos abordar de la siguiente manera.
La primera de ellas, que tiene que ver con la organización, es relacionada a la Unidad Interna de Protección Civil. Y este documento va a ser vital para nuestro programa de protección civil porque al final del día son las personas que son responsables de la operación de este programa de protección civil en la organización. A la cabeza siempre debe estar el representante legal o el gerente general, la máxima autoridad que tengamos en esa institución. Puede ser un director o un gerente o un representante legal, como le llamen. El siguiente nivel que vamos a tener por ahí va a ser el responsable del inmueble. Este responsable del inmueble normalmente puede ser un gerente de operaciones, un gerente de mantenimiento, un gerente de ingeniería, porque su función fundamental es que él pueda conocer toda la parte técnica de la operación de mi inmueble o de mi organización, de manera que en el caso de que necesitemos apoyo o que necesitemos algún corte de energía o que necesitemos saber ciertas cuestiones técnicas o muy específicas del proceso, él las conozca y él nos pueda auxiliar para detener, para mejorar, para pausar, para saltar algún paso del proceso sin afectar a la organización. Y en el siguiente nivel tenemos un responsable operativo. Este responsable operativo es el responsable de coordinar a las brigadas, sobre todo en la situación de una emergencia, en la parte de auxilio. Obviamente hay muchas actividades que pueden ser de prevención, ¿no?, para las diferentes brigadas, pero las brigadas están pensadas finalmente en el auxilio de la población en el caso de una emergencia. Entonces, todos estos puestos van a tener su representación en las brigadas. Por ejemplo, vamos a tener jefes de brigada de primeros auxilios, jefe de evacuación, jefe de protección contra incendios, de la brigada de búsqueda y rescate, búsqueda y salvamento, y puede haber un sinfín de brigadas dependiendo la situación de la organización y las características específicas de los riesgos que tengamos dentro de nuestras instalaciones. Es decir, podrá haber una brigada específica de salvamento y rescate acuático, una brigada de atención a emergencias con productos químicos, con fugas, con derrames, o alguna brigada de huracanes, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren. Entonces, todas estas brigadas deberán ser parte de la Unidad Interna de Protección Civil. Lo más recomendable es de que de cada uno de estos puestos tengamos al menos un suplente. ¿Y por qué les digo al menos un suplente? Porque en el caso, por ejemplo, de que tengamos una organización con 3 turnos, difícilmente una persona que represente alguno de estos puestos va a estar en los 3 turnos, o va a estar en 2, incluso. Entonces, a lo mejor vamos a necesitar tener a 3 personas solamente para cubrir el tiempo normal. Pero si alguno sale de vacaciones, alguno se va de incapacidad, alguno descansa, o cualquier otra situación que no es típica dentro de la operación, pues habrá que considerar quién lo va a suplir. Entonces, para eso es que es necesario considerar a los diferentes suplentes. Ahora, es importante de que se entienda de que esta es la organización que se recomienda para la Unidad Interna de Protección Civil, pero que a su vez puede estar haciendo un match con una organización que es un poco más estándar y más internacional, que es el Sistema de Comando de Incidentes. Por aquí solamente les pongo una imagen de el organigrama general, donde pues se especifica a la cabeza un coordinador general, los diferentes responsables, tanto de comunicaciones, como de seguridad, como de las brigadas, etcétera. Dependiendo la situación, obviamente la ventaja que tiene un sistema de comando de incidentes es que es tan pequeño, tan grande como se requiera, y que a su vez, en el hecho de que la organización esté capacitada en este tipo de sistema de comando, también nos permite integrarlas con servicios externos de emergencia, como pueden ser policía, bomberos, seguridad pública, protección civil, diferentes dependencias. Entonces, un punto fundamental que vamos a tener en esta Unidad Interna de Protección Civil va a ser que los integrantes estén informados, que estén capacitados sobre lo que son sus actividades y esté firmada el acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil, que también deberá de quedar integrada en nuestro programa interno de protección civil. Hay diferentes guías para hacer esta acta constitutiva. Ninguna de ellas es hasta el momento obligatoria que sea pasada por
algún licenciado específico que nos dé la autorización de esta acta constitutiva. Y entonces, el formato hasta cierto punto es libre. Cada una de las autoridades estatales, principalmente, tienen algún formato propuesto, entonces podemos adoptar ese dependiendo del estado en el que nosotros nos encontramos. Entonces, dentro de esta unidad interna de protección civil, pues vamos a tener a las diferentes brigadas y dentro de las brigadas pues hay que mencionar las características que deben tener los brigadistas, cuáles son sus funciones, sus objetivos y aquellas actividades que deben de ellos desarrollar. Esto es en la parte en los primeros puntos que llevan la sección de prevención. En la parte, o en el punto 4 de la parte del plan de prevención del Programa Interno de Protección Civil, nos va a hablar de los análisis de riesgos. En este punto no voy a entrar en tema porque ya se abordó en diferentes módulos anteriores a este y pues ya ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer ejercicios o de incluso preguntar al instructor algunas de sus dudas. Solamente a manera de resumen, les recuerdo, para nosotros llegar a un análisis de riesgos o un análisis de peligros que nos va a arrojar el riesgo, nosotros debemos de partir de un levantamiento de información, perdón. Esta información nosotros la vamos a recoger y la vamos a integrar de manera que sepamos qué cosas me van a servir para mi análisis de riesgo de incendio, cuáles son mis zonas seguras, cuáles son las zonas más peligrosas, etcétera, para que todo esto pueda quedar plasmado en mi programa. Pero si nosotros ya detectamos ciertas situaciones de peligro, de riesgo, pues la idea es de que nosotros trabajemos sobre el riesgo para minimizarlo y que nos pueda hacer menos afectable en nuestra organización. El plan de reducción de riesgos va a ser la siguiente fase fundamental de esto. Y finalmente, una vez de que ya nosotros conocimos los peligros, analizamos el riesgo, redujimos el riesgo, entonces sí, desarrollar nuestros planes de emergencia. Entonces, esto es de manera general la parte que nos interesa más de lo que es el programa de protección civil en la parte de análisis de riesgos, que de ahí va a partir todo el desarrollo de nuestro programa interno de protección civil. Bien, voy a hacer un cambio de pantalla ya para entrar en el formato del programa interno de protección civil y que directamente ustedes puedan ir viendo en su pantalla el formato que ustedes ya tienen compartido por ahí en la plataforma para que hagan uso de este recurso y lo puedan ir ya trabajando sobre los datos de su organización. Aquí dentro del formato ustedes podrán ver que lleva un logo del asesor, un logo del inmueble, que tenemos por aquí en la primera página la carta de veracidad del Programa Interno de Protección Civil. Si bien aquí en su formato está integrado dentro del Programa Interno de Protección Civil, esto puede ser un documento aparte. Hay ciertas regiones del país, como por ejemplo en Chiapas, donde además de pedirnos esta carta de veracidad, nos van a pedir como soporte copia de los CIFES de las personas que están firmando en esta carta de veracidad e incluso de los que estaban firmando en la Unidad Interna de Protección Civil. El primer punto pues nos va a hablar acerca de qué estudio es el que nosotros estamos integrando. Podemos referir un poco de la normatividad en la que nos basamos para el desarrollo de este programa de protección civil. ¿Qué institución o a qué nivel me están requiriendo el estudio de, en este caso, el programa de protección civil? Que normalmente es a nivel municipal, en algunos casos puede ser estatal. Y la firma de responsabilidad. Aquí en la firma de responsabilidad es importante que ustedes coloquen en la primera parte la fecha en la que ustedes desarrollaron la visita a las instalaciones y que hicieron los levantamientos para los análisis de riesgo. Porque puede ser que después de esa fecha las situaciones cambien, ya sea para mejorar o para empeorar. Entonces ustedes deben dejar un registro de cuándo fue que efectivamente se hizo esta revisión. Obviamente lo que estamos integrando es un programa de protección civil, vienen los datos generales de la empresa y la parte del artículo del Código Penal que nos dice que lo que estamos expresando es veraz. Entonces, nosotros aquí debemos de revisar los artículos del código
vigente del Estado para que podamos referirlos en esta sección y entonces ya estaremos cumpliendo ahí de manera local cada uno de sus programas de protección civil. Después vamos a tener la firma del coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil, que como les comentaba hace un momento, debe ser la autoridad máxima de la empresa, y en el caso de tener a un consultor externo o un tercer acreditado, aquí irían sus datos, tanto su nombre como los registros que lo acreditan como tal. Después vamos a tener un contenido general. Si se fijan, por acá tenemos la parte de generalidades, la carta de velocidad, datos del inmueble, una introducción, y después vamos a tener ya el contenido que nos marca el reglamento de la Ley General de Protección Civil. El plan operativo, su programa de prevención, su programa de auxilio, su programa de recuperación, plan de contingencias, plan de continuidad de operaciones. Y en el caso de requerirse, vamos a tener una última sección que van a ser los anexos, porque hay algunos puntos específicos del programa que pueden tener mucha información y que en ocasiones es más fácil nosotros incluirla después de todo el documento para no abarrotar de información un documento. Bien, en la primera tabla que tenemos están los datos generales, como les decía, van a ir datos diferentes de la organización, y por aquí ya viene un formato propuesto que esperamos que les sirva para su organización. Si hay algo muy específico que ustedes tienen que mencionar o quieren mencionar de la organización, pues pueden añadir aquí la información. Tenemos una breve introducción. Aquí nosotros les estamos recomendando que desarrollen una introducción propia que refleje algo de ustedes, algo de lo que ya han visto en este diplomado y algo referente a la organización en materia de la atención a las emergencias y en materia de la prevención de este tipo de situaciones. Vamos a entrar al programa operativo del Programa Interno de Protección Civil y la primera parte es la organización. Aquí, como parte de los ejercicios, es que ustedes deben de colocar la legislación aplicable relacionada a los temas de protección civil. Mencionamos de manera muy general qué es la protección civil, un marco jurídico. Dentro del marco jurídico, pues obviamente tenemos que partir de la Ley General de Protección Civil, su reglamento, y vamos a tener diferentes tipos de leyes o reglamentos que nos van a soportar todo este documento. Una que siempre les recomiendo que no se les pase colocar es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en la que, pues obviamente todas las organizaciones son responsables de la información que tienen, de sus empleados o de los visitantes que reciben, y que no se pueden estar publicando así abiertamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues mucha de la información que se va a tener o que se puede disponer en un programa de protección civil no puede ser tan abierta. Vamos a tener los diferentes reglamentos, por ahí dependiendo la operación, dependiendo el riesgo, dependiendo la cantidad de productos químicos, podrán mencionar, por ejemplo, la LGEPA o algunos otros reglamentos que sean de interés y que se tengan que cumplir por la empresa en materia de emergencias. En el caso, por ejemplo, de las situaciones municipales, ahí tendrán que revisar si por el tipo de actividad hay alguna exigencia específica para la organización o para el inmueble, pues también se deberá de colocar. Y, por ejemplo, en algunos estados hay términos de referencia o guías que aplican para los programas internos de protección civil. En el caso de ser requeridas, pues también las tendrán que mencionar, ¿no? Alguna de ellas, la más conocida de todas ellas, pues obviamente es la guía o los términos de referencia de la Ciudad de México. Algunos otros estados, pues definitivamente también tienen sus propias guías o sus propios formatos, ¿no? Y después, nosotros tenemos aquí unas secciones que a manera de recomendación, pues les dejamos por aquí muy abiertamente para que ustedes también las puedan llenar, lo relacionado al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que esto es dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y las normas oficiales mexicanas. En este caso, todas estas normas, o estos reglamentos, o estas leyes, tendrán que relacionarse a la operación en un inmueble, pero sobre todo ser relacionadas a la prevención de emergencias o desastres. En el caso, por ejemplo, de que aplique alguna normatividad de algún color de pintura
para la pared. Si esto no es algo que me afecte en cuestiones de seguridad, pues incluso no es tan necesario ponerlo. Pero si hay alguna normatividad, por ejemplo, hablando de colores, que me pide señalizar una tubería de cierto color porque es un producto químico reconocido, entonces tendré que aplicarla y mencionar esa normatividad dentro de las normas que estamos viendo aquí en el formato. Viene entonces información general de la Unidad Interna de Protección Civil, quienes la integran, el acta constitutiva, vienen algunos formatos, algunos ejemplos que nosotros les sugerimos por ahí. Como les decía, estos formatos son hasta cierto punto abiertos porque cada estado tiene su propio formato. Entonces será que ustedes lo adecúen de acuerdo al estado, revisen las guías existentes para que de preferencia agarren la que tiene que ver con su estado y no luego el incumplimiento de este tipo de formato sea un punto para que les rechacen el programa. Aquí también les dejamos un formato de organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil. Si les es útil lo pueden utilizar, si no desarrollen el propio, basado principalmente en la estructura que vimos en la presentación. Vamos a tener la información de los diferentes brigadistas. Aquí en el organigrama les recomiendo que se queden únicamente hasta el nivel de jefes de brigada y sus suplentes. Más adelante vamos a tener un punto específico para los brigadistas. Aquí vamos a describir cuáles son las actividades de los brigadistas, cuáles son sus responsabilidades. Esto también lo van a checar en los términos de referencia o en las guías de los programas de protección civil. Y nosotros les aconsejamos tener la información específica de cada brigada en una tabla como esta, donde nos digan su nombre, puesto, brigada y su firma. Si quieren ser más específicos o tener más información relacionada, sería bueno que consideren el tipo de sangre, a quién avisar en caso de una emergencia o en caso de que se requiera apoyo o algo, porque al estar atendiendo situaciones de emergencia, pues también pueden quedar afectados por las mismas. Esta es la primera parte del plan de prevención en su programa del plan operativo. Perdón. En el siguiente punto vamos a tener el calendario de actividades. Este calendario de actividades, de manera muy general, vamos a tener organización de la Unidad Interna de Protección Civil, las capacitaciones, ejercicios y simulacros, de manera muy general. Aquí solamente se pone como un ejemplo. Dentro de los recursos hay un formato que se les recomienda para que ustedes puedan utilizar. Aquí, si se fijan, en cada uno de los puntos tiene dos filas. Una de ellas me va a servir para programar y la otra para evidenciar cuándo efectivamente se realizó la actividad. En esta tabla pueden también complementarla con otra subtabla especificando el día y el tema específico de lo que están hablando en cada uno de estos puntos, en el caso de que sea necesario. El punto 3 de su programa de prevención tiene que ver con los directorios e inventarios. En esta sección vamos a tener principalmente y de inicio lo que es el directorio de emergencias. Recuerden que a nivel nacional, en México, ya el 911 es el teléfono de emergencias, pero si ustedes tienen ciertos números locales específicos para bomberos, para Cruz Roja, para hospitales, es bueno que los tengan porque a veces se les está triangulando la información, hace más lenta la atención. Con esto no quiero decir que no llamen al 911, sino que en ciertas situaciones puede ser beneficioso llamar directamente a la autoridad que nos puede apoyar en determinada situación de emergencia. Como parte complementaria, obviamente debemos de tener todo el directorio de la Unidad Interna de Protección Civil y a su vez de las brigadas, un directorio de personal. Este directorio de personal, recuerden que les mencionaba la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de terceros, en donde esta información pues debe ser protegida. Entonces, solamente debemos de colocar aquí información que pueda ser abierta. Yo, en lugar de manejarlo como un directorio de personal, les aconsejo que preferentemente esta parte de aquí sea un inventario de personal, es decir, de cada departamento cuánta gente hay en cada área, cuánta gente desarrolla qué actividad, porque en base a eso también nosotros podemos analizar cuántos están expuestos al riesgo y cuánta población es la que tiene el inmueble. Recuerden que esto no
hace que no pongamos los números o el directorio de la Unidad Interna de Protección Civil para la atención a las emergencias. Esa información también puede ser confidencial y tal vez la información que se maneje como aviso a la autoridad pues no lleve los puntos específicos, pero en la organización sí es obligado que se tenga. Vamos a tener inventarios, como en el caso de inventario de productos químicos. Recuerden que estos productos químicos, sobre todo los inflamables, nos van a servir para el cálculo del riesgo de incendio. Inventarios de maquinaria y equipo. Aquí tendrá que reportarse aquellos que nos puedan ocasionar alguna emergencia, como es el caso de compresores, calderas, generadores de vapor, etc. También vamos a tener un inventario de equipos contra incendio, equipos de primeros auxilios, de búsqueda y rescate, de radiocomunicación, de equipo crítico para la operación o funcionamiento de la organización, de manera muy general. Aquí es importante también que ustedes recuerden que la parte de las comunicaciones en situaciones de emergencia son vitales, y entonces si nosotros tenemos, además de los radios de comunicación, algún sistema de voceo o algún otro sistema que quede dentro de los inventarios, es importante que lo mencionen. En la sección 4 del subprograma de prevención, tenemos la identificación de riesgos y su evaluación. Aquí recuerden que primero nosotros vamos a identificar aquellos peligros a los que estamos expuestos, partiendo desde dónde nos encontramos, qué población hay, qué tan cercanos tenemos servicios de emergencia como son los hospitales, los bomberos, qué aspectos ambientales, sociodemográficos, tecnológicos, meteorológicos, del tipo de suelo, pueden ser favorables o desfavorables para nuestra organización. Y aquí recuerden, esta información, aunque la dependencia del gobierno, que en este caso puede ser Protección Civil, que lo revisa, ya lo sepa del lugar, para el inmueble va a ser un solo programa y va a tener esta información solamente de ese inmueble. Entonces, no limiten y no exageren la información que debe ir en estos puntos. Es información que debe de ubicar al propietario, al dueño, al gerente, a los empleados de la organización sobre los riesgos a los que están expuestos por el lugar en el que ellos se encuentran. Después, debemos mencionar qué instalaciones hay a la redonda, principalmente aquellas que nos puedan generar una situación de emergencia. Aquí deberemos mencionar que hay al norte, que hay al sur, al este, al oeste, y para esto tenemos ciertos recursos que pueden ser muy básicos, pero muy útiles, como por ejemplo el Google Maps o el Google Earth o algunos otros sistemas de geoposicionamiento que les puedan servir para marcar esta información. En el mapa de ubicación del inmueble, les recomendamos que coloquen primero la macrolocalización hasta dirigirse a la microlocalización. Es decir, podemos partir a nivel nacional, después a un nivel estatal, después a un nivel municipal, finalmente a un nivel de ciudad o de población y ubicar al inmueble que estamos analizando. Entonces vamos a tener 3 o 4 acercamientos de nuestro mapa hasta llegar al inmueble en el que nos ubicamos. Describir el proceso de operación. Por aquí se deja un pequeño formatito y algunas recomendaciones, pero recuerden que aquí el proceso de operación tendrá que ver en la manera macro de ver nuestro proceso, es decir, cómo lo percibe el usuario final. No tenemos que describir cada una de las áreas de los departamentos o cada proceso de los departamentos internos, porque esto también puede ser información confidencial de la organización. Debemos describir el inmueble, qué tipos de edificios tiene, cuántos niveles, cómo son los materiales de construcción, si pueden ser dañados por el fuego, ¿no?, etcétera. Y esta parte, aunque no en todos lados la solicitan, sí les recomendamos que la pongan, una descripción fotográfica del inmueble que nos ayuda a tener una percepción ya más visual de lo que es el inmueble. Y una población, que aquí vamos a tener que describir quién es la población fija y la población flotante, y si hay alguna época del año en la que tengamos más gente dentro de nuestras instalaciones. Debemos de contar con un plano arquitectónico de las instalaciones, el análisis de vulnerabilidad basado en los agentes perturbadores. Por ahí ustedes ya vieron cómo desarrollar toda esta parte, me la voy a saltar. Recuerden aquí analizar los diferentes fenómenos que aparecen en
la ley y el reglamento de protección civil, y a su vez nosotros les recomendamos plasmarlo a través de un resumen realizado con el método Mosler, que por aquí ustedes van a encontrar un link dentro del mismo documento que ustedes pueden abrir para que ustedes plasmen sus resultados de este análisis referente al inmueble que están analizando. Entonces ya una vez de que ustedes realicen este análisis, hay que plasmar la tabla aquí a manera de resumen para que nosotros digamos o nos enfoquemos sobre ciertos riesgos específicos o sobre cuáles de ellos es a los que hay que atender con mayor prioridad. Vamos a definir los riesgos internos, describiendo las áreas, qué productos químicos manejamos en la operación, qué sistemas de protección tenemos. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar si hay extintores, hidrantes, sistemas de detección, sistemas de alertamiento, controles de válvulas automáticos, mantas ignífugas, granadas extintoras, sistemas de supresión automática, etcétera. Los sistemas que pueda tener la organización deberán ser mencionados en esta parte. Aquí en esta sección viene una tabla que normalmente las diferentes vías de las autoridades de protección civil nos la dan. Aquí es una tabla, pues de cierta manera estilizada y tal vez resumida. Entonces, si ustedes tienen una específica para su estado, también la pueden utilizar. Si no, pueden adoptar esta tabla y hacer los análisis generales de su instalación. Analicen cada uno de los puntos para que puedan ir plasmando aquí sus resultados. Recuerden poner atención en el título de cada una de las secciones. Aquí dice, tenemos riesgos por elementos no estructurales. Si se refiere a anaqueles y estantería y ponemos no, significa que no hay riesgos debido a estos elementos. Pero si ponemos sí, no quiere decir que sí existen los anaqueles, sino que sí existen los riesgos derivados de la presencia de estos anaqueles y estantería. Después debemos de tener un plano croquis de riesgos internos. Aquí recuerden marcar la ubicación de productos químicos peligrosos, como por ejemplo puede ser sosa, gas LP, algún tipo de gas específico, como puede ser oxígeno u otros. La ubicación de tableros eléctricos, si hay zonas de inmueble que sean inundables, si hay zonas con peligros eléctricos, etc. Después tendremos los riesgos externos, que tendrán que ver principalmente con la zona en la que nos encontramos y si hay algún tipo de industria o alguna otra instalación que pueda afectarnos. Y aquí también tenemos una tabla que, como la tabla anterior, existen varias de las guías para hacer un análisis resumido de los peligros externos. Y aquí podemos ir analizando a nuestra organización con todas estas tablas. Ya a cada uno le tocará analizarlo específicamente. Aquí en esta tabla de los riesgos externos, nosotros les recomendamos poner algún mapa, algún croquis general de la ubicación del inmueble y mencionar los peligros que puedan estar cercanos al inmueble y podemos definir la simbología para identificarla dentro de este pequeño mapa o croquis. Por ejemplo, si hay productos químicos, si hay costas, si hay zona de vegetación que pueda causar un incendio forestal, etc. Aquí, como parte de los análisis de riesgo, recuerden también va el análisis de riesgo de incendio de la norma 2 y que siempre es bueno tener, en el caso de que lo analicen por áreas, una tabla de resumen donde nos muestre cada uno de los puntos analizados. Ya sea que lo resalten ustedes con colores o con números, es la misma manera en la que lo deberán de plasmar en estas tablas. Y aquí podrán ustedes llegar a un punto adicional, que será el de plasmar aquellos puntos que por normatividad nosotros debemos de cumplir para evitar que estemos expuestos al peligro o al riesgo. Hay una siguiente sección que es la gestión correctiva y que este punto, aunque no se aborda así de manera muy específica en las guías o en los programas, es
un punto que se está analizando dentro de lo que es la Ley General de Protección Civil o la Ley General de Gestión de Riesgos, que está enfocada o tiene las miras de lograr una resiliencia empresarial. Es decir, nosotros ya conocemos las vulnerabilidades, los peligros externos, los peligros internos, y entonces, ¿qué plan de acción nosotros vamos a generar para ser más resilientes? Y en ese sentido, entonces nosotros vamos a tener una pequeña tablita, una manera de resumen, donde vamos a tener las vulnerabilidades, qué acción preventiva o correctiva necesitamos hacer, quién va a ser el responsable y en qué fecha debe ser cumplido. Esta parte de las fechas es importante porque al final de cuentas la autoridad sería lo que tendría que revisar. Si ya se hizo o si está en proceso de acción, aquellas que estén en proceso de cumplimiento quizás sea porque requieren una inversión muy grande, pero entonces ¿a cuánto tiempo es real su cumplimiento? Y en el caso, por ejemplo, de que sobrepasen el periodo de un año, entonces en la revisión anual de su programa de protección civil se deberá evidenciar que ya se hicieron todas esas modificaciones que se expresaron en su propio programa. En la siguiente sección, que es la de señalización, vamos a mencionar de manera muy general las guías relacionadas a lo que es la normatividad vigente en materia de señalización, principalmente la norma 26 de la Secretaría de Trabajo y la norma 3 de la Secretaría de Gobernación. Aquí les comentamos algunas tablas de los colores, de los significados, alguna aquí como ejercicio para complementar, las formas, cómo están diseñadas las rutas de evacuación. Aquí es importante que esta sección que está en amarillo ustedes puedan redactar la manera en la que sus rutas de evacuación están consideradas para evacuar el inmueble. En algunos casos pueden ser verticales, en otros horizontales, en otros caminos externos. Entonces, dependiendo cada una de las organizaciones, es como ustedes incluirán esta información dentro de su programa. Aquí vienen ciertas guías o ciertos comentarios relacionados a la normatividad en materia de señalización, que les dejamos también como parte de sus guías del programa, para que la puedan integrar y analizar y revisar el cumplimiento en las organizaciones, como lo es el sistema globalmente armonizado de la norma 18 para la identificación de productos químicos, la identificación de productos químicos que son conducidos por tuberías, aquellos que son considerados peligrosos, ya sea por la presión, por las características del mismo producto, aquella señalización que tiene que ver con las áreas de tránsito, de limitación de vehículos, de tránsito de personas, velocidades máximas, peligros por sustancias químicas, peligros por cuestiones eléctricas. Entonces, en esta sección se describe todo lo que es la señalización general del inmueble. Obviamente, si es un inmueble más pequeño que no requiere tanta señalización, pues podremos quitar algunos de esos puntos y dejar solamente lo que aplica. Pero a manera de resumen, se tienen ciertas tablas de guía que aparecen en la misma normatividad, donde nos muestran los señalamientos de prohibición, los señalamientos de obligación, los señalamientos informativos, los señalamientos de emergencias, informativos de emergencias o los señalamientos de precaución. Señalamientos en caso de incendios. Y todos aquellos que tienen que ver con zonas seguras, como por ejemplo son los puntos de reunión, zonas de seguridad, y que deben de plasmarse al final de esta sección en un plano de ubicación de señalización. Aquí es importante mencionar de que aunque no es una ley todavía, en diferentes de las guías se menciona que la señalización de estos planos debe ser muy similar a la que físicamente está instalada en las instalaciones, para que nos dé un panorama real de la señalización. Porque en algunos casos se desarrolla el proyecto con pura simbología, y cuando mi ruta de evacuación está ejemplificada con un triangulito, pues no se hace el uso de la ruta de evacuación. O cuando tenemos
por ahí sanitarios y está con un circulito, pues a lo mejor no sé específicamente hasta ver el catálogo de simbología y tener que analizar punto por punto cada uno de los señalamientos en el plan. El siguiente punto va a ser el mantenimiento preventivo y correctivo. En esta sección podemos tener tan avanzado este mantenimiento o tan básico como la organización lo permita. Por ejemplo, para algunas organizaciones que tienen todo muy estandarizado, muy automatizado, podemos tener un plan predictivo de mantenimiento. Entonces, este mantenimiento puede ser tan avanzado o tan básico como lo permita la organización. Como les decía, el mantenimiento preventivo es el más común de todos, ¿no? Bueno, iniciamos con el mantenimiento correctivo, que es el que algunas organizaciones es el único que tienen, y hasta que nos falla, hacemos el mantenimiento de las cosas. Lo ideal es de que exista un mantenimiento preventivo que evite que fallen, pero en algunas organizaciones, si tienen sistemas muy avanzados, pueden tener incluso un mantenimiento predictivo, que derivado de los tiempos de vida de los diferentes elementos de la maquinaria del equipo que tenemos, se reconozca cuando pueden fallar y cambiarlos antes de que esto suceda. Después de tener esta explicación general de cómo se va a dar el mantenimiento de las diferentes situaciones en nuestro inmueble, vamos a tener como evidencias el mantenimiento de los equipos contra incendio, que es parte de nuestros recursos para atender a las emergencias. El mantenimiento de nuestro equipo eléctrico. Entre esta parte del mantenimiento de nuestro equipo eléctrico es importante considerar la verificación realizada a los sistemas eléctricos de nuestra organización. Y aquí, en la verificación, es importante que revisen algunas cosas. La verificación que debe existir de cajón o de ley es la realizada por la unidad verificadora. Esta puede ser una al inicio. Y entonces, mientras no haya cambios, no se menciona que se tenga que actualizar cada año. Sin embargo, sí debe haber una verificación de estas instalaciones periódicamente, principalmente anualmente, porque normalmente hay deterioros, hay cambios en las instalaciones, entonces deben estarse checando para que se evite que fallen. Y como parte complementaria, tendremos también este recurso de los dictámenes de verificación, que son los diagramas unipilares. Con los diagramas unipilares nosotros vemos de dónde viene la energía que llega a determinado tablero o a determinado equipo. Y entonces, en el caso de ser necesario, poder hacer los diferentes portes de energía, ya sea por nivel, ¿no? Si tenemos un tablero directo, a lo mejor lo más básico es cortar ahí la energía, pero a veces no es posible o a veces está afectando a otras instalaciones. Hacemos de un siguiente nivel y en el caso de ser necesario, pues hacerlo de manera general, ¿no? Esto va a ser en la parte de el mantenimiento. En la parte del mantenimiento también va a entrar el mantenimiento a ciertos contenedores de productos químicos, como por ejemplo es el gas LP. En el caso del gas LP, además del mantenimiento que ya tiene como tal, debe de tener o debe de contar también con su verificación. Esta debe ser realizada por una unidad verificadora en materia de gas LP y como parte complementaria de esta información deberá tener el diagrama isométrico, que nos dice cómo están las instalaciones y qué equipos son los que son alimentados por determinado tanque o contenedor de gas LP. En una siguiente sección tenemos las medidas y equipo de seguridad. En esta sección nosotros vamos a tener, si bien en la parte de inventarios ya dijimos que teníamos cierto equipo de seguridad, que teníamos N cantidad de radios, N cantidad de chaquetones, N cantidad de extintores o de hidrantes, en esa sección los vamos a describir, es decir, cómo están integrados, cómo está mi equipo contra incendios, basado en qué, cómo se analizó, cuántas bombas tiene, si tiene varios cuartos de bombas, dónde están ubicados, cuántos hidrantes hay, qué presión manejan, qué características tienen mis detectores de incendios, si solamente son detectores de humo, si son detectores térmicos o termovelocimétricos, si tenemos sistemas de rociadores automáticos basados en detección automática, si tenemos mantas cortafuego, mantas ignífugas, extintores, hidrantes, si tenemos
botiquines, qué características tienen estos equipos. Y bueno, un plano de ubicación de todo este equipamiento también es necesario que se plasme en esta parte. Todas estas secciones de descripciones, por ejemplo, de los riesgos internos, riesgos externos, croquis de señalización, de equipo contra incendios, de recursos, pueden ser desarrollados a manera o en información plasmada como croquis. No es obligado que sea plano. Obviamente que dependiendo del tamaño de la organización y la complejidad de la misma, pues hacerlo en croquis va a ser más complicado que tomar los mismos planos que ya existen en la organización. Recuerden aquí en la parte nada más del equipo de primeros auxilios que de acuerdo a la norma 5, que es la única que hasta el momento tiene una guía específica del contenido del botiquín, se menciona, y también como parte de las recomendaciones de la Cruz Roja, que no debe de contener ninguna medicina, ningún tipo de sustancia de este tipo que necesite control médico. Todas ellas deberán de ser recomendadas específicamente por un profesional de la salud, en este caso, pues un personal capacitado médicamente. En el siguiente punto vamos a tener equipo de identificación. Esto es principalmente para aquellos que participan como parte de las brigadas. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer a los brigadistas en la organización? Si bien se ha manejado muy comúnmente el uso de brazaletes o chalecos, este tipo de distintivos no se limita solamente a ellos. Y es importante que pueda ser algo que el personal pueda traer consigo en la mayor parte del tiempo que esté dentro de las instalaciones. Porque esta información o esta forma de identificación va a favorecer la atención más ágil de la situación de emergencia. Si nosotros tenemos que ir a equiparnos con el chaleco o ir a equiparnos con un brazalete que está en una oficina lejos de nuestra posición en la situación de la emergencia, pues va a complicar una respuesta efectiva. En el siguiente punto vamos a tener la capacitación. En la capacitación recuerden que debemos de partir en el mismo orden en el que tenemos nuestro programa de protección civil. Primero la prevención, auxilio y recuperación. En materia de prevención, ¿qué capacitaciones podemos tener para evitar que se dé una situación de emergencia en nuestra organización? Y aquí pudiera ser el manejo de productos químicos, el manejo de energías, como por ejemplo las cuestiones eléctricas, el bloqueo y etiquetado de maquinaria y equipo, y al final tener también la capacitación que tiene que ver con la atención a la emergencia, que son básicamente todas las que conocemos de las brigadas. Aquí deberíamos de plasmar un cronograma de capacitación y colocar también las evidencias de la capacitación. Aquí recuerden que como parte de las evidencias, siempre es importante que no solamente aparezcan los diplomas, sino alguna otra evidencia, como por ejemplo son los reportes de capacitación, listas de asistencia, fotografías de los cursos, y en el caso de los diplomas, deberán de contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo como agente capacitador y ante Protección Civil en el caso de que se requieran los estados o los municipios en los que estén dando esta capacitación, como agente capacitador precisamente en estos temas, porque también se da mucho el caso de que pueda haber instructores que no tengan estos registros y la empresa, aunque contrate estos cursos, pues no les sean válidos legalmente. Entonces, siempre es importante que revisen toda esta información dentro de las capacitaciones. Esto mismo va a aplicar con los dictámenes y esa información que ustedes reciben de alguna otra persona u organización que esté auxiliando a su empresa o a su organización. El siguiente punto tiene que ver con la difusión y la concientización. Aquí es importante que contemos con ya el análisis de riesgo, determinar la capacitación, determinar qué brigadas existen, qué peligros estamos expuestos y esto dárselo a conocer. Pero aquí esta información básicamente es para toda la población de nuestro inmueble, ya no aplica únicamente para las brigadas. Es decir,
¿Qué espero yo que haga una persona que no es brigadista durante una emergencia? Y aquí, por ejemplo, podremos mencionar que al menos sepa llegar al punto de reunión, que tenga dentro de su curso, dentro de su participación en la organización, un curso de inducción donde les mencionan ciertas medidas de seguridad, donde son las áreas de seguridad o las áreas de menor riesgo. ¿Cómo pueden reportar situaciones de peligro? ¿No? Como por ejemplo, pueden ser cables que están en mal estado, cosas que se pueden caer, de manera que la organización pueda atenderlo antes de que se dé la situación de emergencia. El siguiente punto tiene que ver con los ejercicios y los simulacros. Y aquí partimos de la definición de los simulacros en la Ley General de Protección Civil, que también está aquí en su formato, y básicamente nos menciona algunos tipos de simulacros: simulacros de gabinete, con previo aviso en el que se especifica solo la fecha, y un simulacro que ya no tiene previo aviso. Entonces, lo más recomendable para cualquier organización es de que los vayan haciendo en este orden. El de gabinete, ¿qué es? Es un simulacro que se hace, pues, en el escritorio o en un aula y que podemos resolver de manera platicada para evaluar qué tantos recursos tenemos, qué tan capacitados estamos y luego llevarlo a la práctica. La parte importante de esta sección es considerar que debemos de tener una cédula de evaluación del simulacro que puede ser evaluada internamente, pero que es mejor que también nos ayuden a evaluarla ya sea los consultores o las autoridades en la materia, y también las evidencias consecuentes del desarrollo de este simulacro, que es básicamente el reporte. Cómo fue la cronología, las fotografías, los hechos y todo lo que hicimos para llevar a cabo este simulacro, y por ahí vienen las diferentes recomendaciones para integrar esta sección. Recuerden que para las organizaciones consideradas como de alto riesgo de incendio, están obligadas a tener al menos 2 simulacros de incendio al año. Esto no quiere decir que no puedan hacer otros simulacros, sino que al menos 2 de esos simulacros deben ser incendios y deben ser en un año. Después pasamos a el punto B de el subprograma de prevención, que es el subprograma de auxilio. Aquí no voy a entrar mucho en el tema, pero sí les voy a comentar de manera muy general qué es lo que necesitamos nosotros plasmar. De entrada, ¿cómo vamos a alertar a toda la población de que hay una emergencia activa? ¿Qué códigos vamos a utilizar? ¿Qué medios de difusión vamos a utilizar? Si vamos a tener un alertamiento local para luego crecer a un alertamiento general, y cómo lo vamos a llevar a cabo, y cómo va a participar la Unidad Interna de Protección Civil al inicio. Después ya tendremos el punto o la sección para desarrollar cada una de las amenazas a las que estamos expuestas. Por ejemplo, aquí se menciona terrorismo y sabotaje. Habrá algún procedimiento específico para derrame de sustancias químicas, para inundaciones, para fugas, para incendios, para evacuaciones de emergencia, para cuestiones de evacuados con lesiones, para sismos, para huracanes o diferentes situaciones que ustedes estén expuestos en su inmueble para que tengamos las guías de manera general. Ahora, esta información ya aparece en muchas guías, también el SENAPRED tiene muchas guías de diferentes tipos de situaciones de emergencia. Entonces, es importante que ustedes las revisen o vean las guías de integración de programas para que ustedes puedan tener toda la información y lo puedan plasmar en su programa de protección civil. Aquí les dejamos algunos temas que pueden ustedes considerar para el desarrollo de su programa. Recuerden, todos estos planes de auxilio son derivados del análisis de riesgo que ustedes ya hicieron. Es decir, si yo estoy expuesto a incendios, pues deberé tener mi plan de atención a emergencias con incendios. Si estoy expuesto a inundaciones, pues también deberé tener ese plan de atención a emergencias con inundaciones. Finalmente, el plan de recuperación o de vuelta a la normalidad, que es la tercera parte del plan operativo del Programa Interno de Protección Civil, donde tenemos, de manera muy general, cómo hacemos la evaluación de daños y la vuelta a la normalidad, cómo se va a activar, algunos formatos que, si bien aquí están de manera muy general y muy,
por decirlo de alguna manera muy escueto, son algunas guías que también existen, en este caso para el estado de Quintana Roo. Ustedes pueden tener algunas otras guías, algunas etiquetas, por ejemplo, de identificación de edificaciones que están dañadas, cómo hacerlo de manera ágil y rápida, cómo hacer el triage, diferentes situaciones que nos puedan auxiliar ahí ya después de la emergencia. Cómo evaluar la construcción, ver si está dañado el inmueble o no, cómo vamos a comunicar después de un incendio, qué información debemos de comunicar, un boletín informativo de emergencias y cómo damos la vuelta a la normalidad, es decir, en esta sección, cómo vamos nosotros a determinar que sí podemos regresar a las instalaciones. Recuerden que la vuelta a la normalidad tiene que ver con una evaluación. La evaluación inicial es por parte de la Unidad Interna de Protección Civil, pero dependiendo la complejidad de la emergencia, es posible que necesitemos la evaluación de bomberos, de protección civil o incluso de especialistas en la materia de cada uno de los temas. Por ejemplo, un especialista estructurista, un especialista en gas LP, un especialista eléctrico, un especialista mecánico, para saber si es seguro volver a nuestras instalaciones o volver a operar o volver a arrancar el proceso. Entonces, de manera general, esto es lo que va dentro del plan operativo de su programa interno de protección civil. Como bien les dije, la parte más pesada es la parte de prevención, pero todo esto era lo que anteriormente se conocía como el programa interno de protección civil. Nos faltan dos secciones o dos planes, el plan de continuidad de operaciones y el plan de contingencias. Entonces, por el momento vamos a dejarlo aquí. Recuerden que si tienen dudas específicas acerca de estos temas, con gusto nos las pueden escribir o llamar a nuestro personal técnico para que les puedan auxiliar. Y también en el formato, revísenlo antes para que vean también los comentarios, las guías o los mismos formatos que vienen incluidos ahí como para que ustedes los puedan desarrollar para su instalación. Bueno, les agradezco la atención prestada a esta sesión y cualquier cosa estamos para servirles. Les recuerdo mi nombre, David Albores Sol, y fue un gusto participar con ustedes en este diplomado de integración de programas internos de protección civil.